Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, en Entrevista de Venevisión estamos listos para conversar con Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rectora, de hacerse la solicitud formal, el CNE está en capacidad, ¿es posible hacer el 22 de abril las elecciones presidenciales y al mismo tiempo renovar a los diputados de la Asamblea Nacional? Fíjate, estaríamos en el terreno de una cosa que no ha sucedido. Nosotros estamos trabajando en este momento en lo que es la elección presidencial que ha sido convocada para el 22 de abril de este año. De llegar la solicitud, por lo menos lo llevarían a directorio. Tendríamos que esperar que las cosas sucedan. Estamos insistiendo en un terreno de cosas que no han sucedido, incluso en el ejercicio de la especulación. Como te digo, estamos trabajando en este momento en la elección del 22 de abril, la elección presidencial que ha sido ya convocada. Hablando de tiempos, de lapsos, cuando la oposición quiso que se activara el mecanismo de referendo revocatorio presidencial, el argumento del ente electoral era que no había suficiente tiempo para prepararlo y, en palabras de la rectora Tibisay Lucena, los lapsos no se pueden atropellar y estaría en riesgo la seguridad y transparencia de los procesos electorales. Sin embargo, la constituyente pide convocar a elecciones presidenciales el 23 de enero y el 7 de febrero el CNE anuncia que la fecha de esas presidenciales es el 22 de abril. Estamos hablando de que a menos de un mes de hecha fue respondida la solicitud y en 2 meses se están preparando estas elecciones presidenciales. ¿Cómo queda entonces el argumento de los tiempos o de los lapsos? Mira, dos cosas. Lo primero, que el fijar la fecha, el 22 de abril, tenemos también que colocarlo en contexto, es parte de lo que está establecido, lo que se acordó, lo que quedó establecido en el documento de convivencia y vida democrática en República Dominicana y que el presidente de la República suscribió y se comprometió además que los entes del Estado pues aportarían a dar cumplimiento a lo que se suscribió en ese acuerdo, y el 22 de abril es parte de lo que quedó fijado en ese documento en República Dominicana, una vez que la Asamblea Nacional Constituyente estableció también que la elección presidencial fijada para este año 2018 debía ser en el primer cuatrimestre. Eso en razón del por qué se fija la fecha el 22 de abril para la elección presidencial 2018. Y en relación a lo que me preguntas de el año 2016, cuando hubo, digamos, los mecanismos, se activaron mecanismos para la pretendida solicitud de referendo revocatorio presidencial, es bueno primero aclarar que son dos eventos absolutamente distintos, con características totalmente diferentes, no son comparables, proceso electoral presidencial con lo que es un proceso de referéndum, que no es solo la elección es la última instancia de todo un proceso que está involucrado previamente, que lleva eventualmente a la convocatoria a una elección de esas características. Y todos esos procesos tienen, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, un conjunto de procedimientos donde se están además garantizando los derechos políticos tanto de quienes solicitan como de quienes no desean ese referéndum revocatorio, como de el funcionario público que está destacado en el cargo cuyo mandato se pretende revocar. Entonces son dos procesos que no tienen parámetro de comparación. Cita usted el documento de República Dominicana, por nombrar solamente a uno, el diputado Luis Florido, parte de la oposición, afirma que ese no fue un documento producto del consenso, fue una propuesta de acuerdo que presentó el gobierno, pero que no tuvo la firma de la oposición. Entonces, esos 6 puntos de los que hablaba la rectora Lucena el día de ayer se pueden considerar como una ampliación o como ofrecer garantías cuando son cosas que deberían ocurrir en todos los eventos. Fíjate, lo primero es que fue público, notorio y comunicacional, nacional e internacionalmente, todo el conjunto de conversaciones que se dieron en República Dominicana, donde más asistieron, ¿verdad?, presidente de la República Dominicana, asistieron los cancilleres de los estados que participaron en esa mesa de diálogo como facilitadores, participó también el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, además de las partes, en el caso de Venezuela, el Estado venezolano y la oposición política del país. Entonces, todos ellos asistieron allí, no es una especulación, no es un ejercicio de, digamos, de especulación decir que ese proceso se dio y allí
justamente culminando lo que fueron las conversaciones, bueno, finalmente no se firmó, aun cuando hubo un preacuerdo que sí tuvo una suscripción, pero ese es un terreno que no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, digamos, profundizar. Lo que es verdad es que el Estado venezolano, la parte del Estado venezolano suscribió y corresponde a los entes del Estado dar cumplimiento, y en ese sentido, fíjate que es bueno mencionar que son varios aspectos que están en ese documento con los cuales digamos, corresponde al Consejo Nacional Electoral y que están enmarcados dentro del cronograma justamente para dar cumplimiento. Uno de ellos, como te decía, es la fecha, el 22 de abril para la elección presidencial. Está, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sorteo de los miembros de los organismos electorales subalternos, que corresponde también hacerlo en el primer trimestre de cada año, pero se ha fijado y se ha establecido el 15 de marzo para esa, digamos, para hacer ese sorteo público de quienes van a estar en los organismos electorales subalternos, miembros de mesa, miembros de juntas electorales, etcétera. Digamos, el tema de las auditorías, que son un conjunto de auditorías que también está establecido en el acuerdo, que el proceso se llevará adelante con las garantías que se llevaron en procesos anteriores, como la del año 2012 y la del año 2015, y pues para el Consejo Nacional Electoral ciertamente no es una novedad, pero toda vez que está establecido en ese documento, se está resaltando el cumplimiento que se está dando a ese punto específico con la realización de todo el conjunto de garantías. Este 26 de febrero tendremos la primera de ellas, que es la auditoría, por ejemplo, del registro electoral. Y así, digamos, otros aspectos que están pautados en ese documento. Otro de los aspectos, el del acompañamiento internacional, porque esta vez sí hubo interés o hay interés de invitar a la ONU, que por cierto un portavoz ha dicho que no ha recibido formalmente la solicitud, y ellos hablan de asistencia, no de observación, y por qué sugerir que el coordinador de esa misión internacional sea el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, si voceros opositores, que es una de las partes, ha dicho que no tienen confianza en él. Bueno, otra vez, nosotros tenemos, digamos, nos estamos guiando por lo que se ha suscrito en el acuerdo. Fíjate que yo tengo aquí, lo puedo hacer mención si quieres, un momento, tal como está establecido, ¿verdad? Dice que entre las cosas, ¿verdad? Se conforma una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. Es decir, se envió una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas para proponerle que conforme la delegación en los términos que se estableció en el acuerdo, y también a los países que acompañaron la mesa de diálogo en el transcurso del tiempo que estuvo presente. Y está también en el documento la propuesta del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, son aspectos que están allí planteados en ese documento, a los cuales el Consejo Nacional Electoral los está acogiendo en aras de acompañar, digamos, lo que ha sido la suscripción de ese documento por parte del Estado venezolano. Rectora, el tema de facilitar el ejercicio de los derechos políticos, primero a lo interno, ¿son suficientes 11 días de apertura del registro electoral permanente para que se inscriban nuevos votantes y para que las personas actualicen sus datos? Eso a lo interno. Y a lo externo, sin caer en cifras, porque hay ONGs y organismos que manejan diversos números, pero los venezolanos que están en el exterior, que han salido de Venezuela desde hace varios años para acá, van a tener garantizado el poder votar independientemente de la situación migratoria en la que estén en los países a donde se fueron. Fíjate, otra vez, no son temas discrecionales del Consejo Nacional Electoral. Lo primero, en cuanto al tiempo para la jornada especial del registro electoral, porque siempre hay que recordar que el registro electoral es permanente. Los 365 días del año están abiertos los puntos de inscripción y actualización de datos, pero además hay que decir y recordar siempre que el Consejo Nacional Electoral desarrolló una amplia política de inclusión en la cual, en años anteriores, ¿verdad?, en la cual se incorporó en el registro electoral toda una cantidad de personas que estaban expresamente excluidas del registro electoral y de sus derechos políticos y de la posibilidad de ejercer el voto. Aquí en Venezuela estuvimos por encima del 20% de exclusión del registro electoral y se fue trabajando de manera muy dura y hemos logrado tener una brecha reducida que está en el orden del 3 o el 4% en este momento, y que lo que sí estamos comprometidos de manera permanente es a garantizar que quienes van cumpliendo 18 años se puedan incorporar en el registro electoral. Pero digamos, esa brecha de exclusión
logramos superarla en años anteriores cuando se hicieron esas jornadas muy masivas de inscripción y actualización en el registro electoral, porque había una deuda histórica que cargaba el Consejo Nacional Electoral, que cargaba el Estado venezolano y que se saldó, y que en este momento entonces nosotros estamos trabajando en la incorporación progresiva de quienes van cumpliendo 18 años. En ese sentido, esa jornada especial lo que hace es facilitar a esas personas. Fueron 531 puntos que estuvieron desplegados a nivel nacional y que ayer, el día de ayer, el 20 de febrero, tal como se anunció, se hace el corte para quienes podrán participar en la elección presidencial del 22 de abril. En el exterior, igualmente, recuerda que está el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que establece los términos en la que los venezolanos y venezolanas pueden votar en el exterior, y lo dice claramente: los venezolanos y venezolanas legalmente residenciados en el exterior podrán ejercer el derecho al voto, y es el cumplimiento a la ley que da al artículo que está establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que se establecen las condiciones para la inscripción y actualización de datos en el registro electoral. Está desplegada, tanto así que ayer cerró en Venezuela, y hasta el 25 de febrero estaremos activados en las sedes consulares en el exterior para que todas las personas que residen legalmente en el exterior, en cumplimiento al artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, puedan inscribirse y actualizar sus datos. Cuando en ese documento que leí ayer la rectora decía que se va a garantizar equidad de uso en las redes sociales y del acceso a medios de comunicación, ¿va a aplicar para el sistema de medios públicos? ¿Va a ser posible ver figuras de la oposición en medios del Estado? Mira, eso está establecido y lo ha estado siempre también. Tiene que ver, por supuesto, con la equidad tanto de los medios públicos, que es lo que tú refieres en este caso, como del resto de los medios que tienen el permiso de la utilización de la señal para hacer ejercicio de la comunicación en los medios privados en este caso, ¿verdad? En ambos tiene que haber, está establecido siempre en la norma, y lo que nosotros hemos dicho, y vamos a trabajar en eso también, para asegurar, dar el fiel seguimiento al cumplimiento de esa norma, porque eso es una norma que ya está pautada, normalmente en lo que tiene que ver con la regulación de las campañas. A 2 meses de la fecha fijada para el evento, ¿cómo va el cronograma, las fechas claves, qué es lo inmediato, qué es lo que viene y cómo va? Bueno, el cronograma es una carta de navegación, está establecido claramente los días en que cada actividad debe cumplirse. El día de ayer cerró el registro electoral para aquí en Venezuela. Como te decía, hasta el 25 estará habilitado en el exterior. El 26 de febrero es la auditoría del registro electoral. Desde el 24 y hasta el 26 de febrero se podrán hacer lo que son las postulaciones vía internet, y la presentación de las postulaciones el día 26 y 27 de febrero. La posición en boleta es el 5 de marzo. La campaña electoral y la feria electoral se harán entre el 2 y el 19 de abril. El 15 de marzo, como te decía hace un instante, se hará el sorteo de los representantes, de quienes participarán en los organismos electorales subalternos, y bueno, todo el conjunto de auditorías que ya están fijadas, que están pautadas también dentro del cronograma electoral, que como siempre son esa garantía de confianza, de transparencia, de seguridad que tiene el sistema electoral venezolano, y que lo coloca en estándares internacionales muy por encima de otros modelos electorales. ¿Cuándo corresponde presentar y acreditar a testigos de las organizaciones con fines políticos? Fíjate, los testigos, eso ya es en el proceso más cercano a propiamente el día de la elección, que se establecen, es una semana en la cual ellos van bajando de internet lo que tiene que ver con la planilla, hacen su carga y presentan sus testigos para estar en las distintas instancias, tanto en las mesas electorales como en los distintos puntos que se permite que se acrediten testigos. Rectora, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Bien. Despedimos así a Sandra Oblitas, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. A ustedes también les damos las gracias por haber seguido la entrevista, y los dejamos ahora con Milagro Zambrano. Milagro. Gracias, Lirio. Así ponemos punto final a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.